Bien, continuando, ahora vamos a ver el método de mallas con fuentes dependientes. Acá, por ejemplo, tenemos una fuente una fuente de corriente dependiente de la tensión que hay acá. Y aquí también tenemos una fuente de tensión dependiente de la corriente que pasa por acá. Nos piden hallar Ix. Como como lo hemos venido haciendo, podemos verificar el número de mallas. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 mallas, que sería igual al número de ecuaciones aparentemente, ¿no? Ya hemos visto que no necesariamente es así. Entonces, vayamos estableciendo entonces cuáles son esas mallas. Esta que sea I1, esta que sea I2, ¿sí? Esta que sea I3, ¿sí? Esta que sea I4, esta que sea I5, bien. Vamos a verificar ahora si es que hay alguna restricción. Entonces vamos a observar aquí del circuito qué podemos obtener, ¿no? Por ejemplo, que I2 es igual a menos 4. Bien. Vamos a establecer la relación de dependencia. Aquí, por ejemplo, I3, ¿no? I3 es igual a menos 2Bx. Y vamos a ver a qué cosa es igual Bx. Bx está aquí, por lo tanto, como me dan que esto es más menos, entonces la corriente que pasa por esta resistencia se debe a dos corrientes, I5 y 4, y hay que observar que la corriente que va en la dirección que me están dando, la caída de tensión de más menos es I5, por lo tanto Bx es 4 veces I5, ¿no? I5 que va de más a menos I4. ¿Listo? Entonces acá podemos establecer a qué cosa es igual I3. Menos 2Bx, que sería menos 12. Perdón, 8, menos 8. Menos 8. I5 menos I4. Bien. ¿Qué otra cosa más tengo? Tengo I2. Tengo I3. ¿no? Tengo Bx. Y por acá podemos establecer también a qué es igual Ix, ¿no? Que es la corriente que nos están pidiendo. Ix. Esta corriente viene así, por esta rama de acá, por la resistencia de 5. Entonces sería, ¿qué corriente está a su favor? I1. ¿Qué corriente está en contra? I2. Entonces Ix sería la corriente a favor, I1, menos la corriente en contra, I2. I1 menos I2. Esto se obtiene del circuito. Son la serie de restricciones que obtenemos del circuito. Bien, entonces podemos ya comenzar a analizar, por ejemplo, malla 1. Esta de acá, más arriba. Vamos a empezar más 2. Más menos la tensión acá, que sería la resistencia,
menos 5 por la corriente que pasa por allí, que es IX, ¿no? La corriente que pasa por acá es IX, pero IX es I1 menos I2. Bien, sigamos, más menos 7 voltios más menos la tensión en esta resistencia, que sería 8 por las corrientes que pasan por esta resistencia. ¿Qué corrientes pasan? Pasa I1 y 4, y como estamos analizando la malla 1, entonces la primera corriente será I1 menos I4 igual a 0. Bien, de acuerdo a lo que hemos observado de todo esto de aquí, I2 vale menos 4 amperios. Bien, con esto procedemos a trabajar y a reducir términos, y nos saldría algo como esto: 13I1 menos 8I4, ¿no? Es igual a, vamos a ponerlo así, es igual a menos 25. A esto le vamos a llamar ecuación 1. Bien, sí. Ahora vamos con la malla. Acá malla 2 no se necesita porque ya tenemos la corriente. Malla 3 no se necesita porque ya tenemos la corriente. Vamos con la malla 4, ¿no? Malla 4, por lo tanto será, comencemos pues con este, menos más 3ix menos más px menos más la tensión en esta resistencia, que sería 8 por la corriente que pasa por ahí. La corriente que pasa por esta resistencia se debe a dos corrientes, I4 y 1. Ponemos primero I4 porque es la malla que estamos analizando. I4 menos I1 menos, sería más menos la tensión aquí, que sería resistencia por la corriente que pasa por esta resistencia. ¿Qué corriente pasa? I4 y 3, ¿no? Pero como estamos analizando la malla 4, entonces ponemos primero I4 menos I3 igual a 0. Hay que recordar también que Bx, primero Ix lo tenemos acá en función de I1 e I2. Ix sería I1 menos I2. Ahora Bx está aquí. Bx sería 4 y 5 menos I4. Bien, ¿qué otra más por aquí? I3. I3 es, aquí lo tenemos. I3 es menos 8. Perdón, esto es Bx. Entonces esto es I3. I3 es menos 8 y 5 menos I2. Menos 8 y 5 menos I2. Colocando entonces lo que tenemos, ¿no? I3 en función de esto, Bx en función de esto, Ix en función de esto, y operando obtendremos aquí en la malla 4 menos 11 y 1 menos 2 y 4, ¿sí? Y 1 y 4 y 5 también vamos a tener, más 12 y 5 es igual a 12. Ecuación 2. Entonces de acá ya podemos analizar también malla 4, ya la tenemos. Vamos a la malla 5. Vamos aquí a la malla 5. Y comencemos con esta resistencia. Entonces sería más menos la tensión acá, que sería menos
la resistencia por la corriente que pasa por ahí. 5. Acá sería, seguimos, más menos 5 más menos 2 más menos bx igual a 0. Entonces vamos a ver qué cosa tenemos. I5 lo dejamos quieto. Sí, I5 lo dejamos quieto. Aquí bx es esto de acá, 4 I5 por I5 menos I4. Sí, bx es I4, I5 menos I4. Entonces, si nosotros operamos todo esto, nos saldrá de I5 I4, bueno, nos quedará menos 4i4 más 10i5 es igual a menos 7. A esto le llamamos ecuación 3. Observemos entonces las ecuaciones. Tenemos i1 y4, i1 y4 y 5, y 4 y 5. Entonces acá le podemos colocar, por ejemplo, más 0 y 5, i1 y 4 y 5, i1 y 4 y 5. Acá le podemos colocar más 0 y 1. i1 y 4 y 5, i1 y 4 y 5, i1 y 4 y 5, 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Por lo tanto, de 1, 2 y 3, i1 tendremos que es menos 233 sobre 129 amperios. I2, I4, porque I2 ya lo tenemos ya. I4 es 49 sobre 258 amperios. I5 es menos 161 sobre 258 amperios. Entonces, ya teniendo las corrientes de las mallas donde no sabíamos las corrientes, porque I2 las sabemos, I3 sabemos, vamos a proceder a reemplazar acá IX, que es lo que nos están pidiendo, es I1 menos I2. Entonces, aquí sería con IX igual a I1 menos I2. I1 es menos 233 sobre 129 menos I2. I2 es menos 4 menos 4. Esto es 283 sobre 129 amperios. Listo. Eso sería el problema. Bien, problema resuelto. Bien, continuando, segundo problema de esta tanda con fuentes dependientes. Bien, vamos a hallar la corriente I que pasa por esta rama. Bien, sí, acá vemos la fuente dependiente, una fuente de corriente dependiente de tensión, de esta tensión de aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, el número de mallas sería igual a 1, 2, 3, que sería igual al número de ecuaciones, ¿no? Aparentemente. Entonces vamos a establecer aquí las mallas. Esta va a ser la corriente I1. Por acá va a ser la corriente I2. Y por acá va a ser la corriente I3.
hay que observar que entre esta malla y esta malla hay una fuente de corriente, acá hay una supermalla. Y entre esta malla y esta malla hay una fuente de corriente, también esto será una supermalla. Por lo tanto, todo esto en realidad, todo el circuito es una supermalla. Y siempre en sentido horario. Bien, ya que aquí no hay espacio para colocar una corriente en función de la otra, vamos entonces a poner aquí mismo del circuito, y vamos a poner I2 en función de I1, por lo tanto I2 es igual a esta corriente que viene para acá, I1, y como la dirección de I2 está a favor de la dirección de la fuente de la corriente, sería más 3. Bien, ahora esta I3 vamos a ponerla en función de I2. Entonces I3 va a estar en función de I2, I2 la hacemos saltar hasta I3. Ahora vemos las direcciones, esto de acá. I3 está en contra de la dirección de la fuente de corriente de 3E, por lo tanto sería menos 3E. Pero a su vez I2 es I1 más 3, ¿no? Quedaría menos 3E. Ahora, vamos a buscar la relación de dependencia entre E y una de las variables que estamos usando. Lo sacamos de acá, del mismo circuito. E sería igual a I1, ¿no?, por la resistencia 1. Con E igual a 1 por I1, entonces I3 sería igual a I1 más 3 menos 3E. E es I1, esto sería 3 menos 2 I1. Bien, esto es lo que me dio observando el circuito. Entonces vamos a trabajar con la supermalla. Y por ejemplo comenzamos por acá. Vamos con supermalla. Me olvidé acá poner supermalla. Entonces sería más 2, menos, más 2, menos, perdón, más menos, o la tensión acá. La tensión acá es I1 por corriente por resistencia. Sigamos acá, ¿no?, más menos la tensión acá, que sería la resistencia 6 por la corriente que pasa por aquí, que es I, bueno, en buena cuenta es I2, pero ya sabemos a qué es igual I2 en función de I1. Sigamos, más menos la tensión acá, que sería la resistencia, que es 14, por la corriente que pasa esa resistencia, que sería I3, más menos 1. Sigamos, más menos 4i. Cerramos igual a 0. Noten cómo cuando trabajamos con supermallas, entre malla y malla una fuente de corriente supermalla, entre malla y malla una fuente de corriente supermalla, trazamos toda la supermalla y nos olvidamos de la fuente de corriente, es como si la sacáramos. Bien, tenemos entonces aquí, esta es I1, acá hay un error, listo, solucionado. I1 no hay nada. I2, tenemos que I2 es I1 más 3. I3, no, I3 es
3 menos 2 y 1. Y también tenemos que y del circuito, también nos olvidamos de poner del circuito y es igual a I2. Y que es igual a I2 también es igual a I1 más 3. Bien. O acá también podemos poner, ¿no? I es igual a I2. Bien, procediendo a operar sería 2 menos I1 menos 6 I1 más 3 menos 14 3 menos 2 y 1 menos 1 menos 4 y 1 más 3 igual a 0. Procedemos a operar 2 menos y 1 menos 6 y 1 menos 18 menos 42 más 28 y 1 menos 1 menos 4 y 1 menos 12 igual a 0. Entonces trabajamos con todo esto. Y 1 y 1 y 1 y 1 sería 17 y 1, ¿no? Y el resto 2, 18 menos 71 igual a 0. Entonces I1 es igual a 71 sobre 17 amperes. Entonces se nos está pidiendo I, y como I es igual a I2, entonces I es igual a I2 y a su vez I2 es I1 más 3. Por lo tanto esto es 71 sobre 17 más 3. Esto sería 122 sobre 17 amperios. Bien, entonces I es igual a, de nuevo por acá, 122 sobre 17 amperios. Observen cómo en este problema aparentemente yo tenía 3 ecuaciones, pero como todo el circuito es una sola supermalla, ¿no? Solamente hemos trabajado una sola ecuación. Bien, continuando con el último problema de esta serie. Bien, continuando con el último problema de esta serie. Bien, acá por ejemplo vamos a proceder a solucionar, ¿no? Aparentemente hay 1, 2, 3, 4 mallas. Y esto será aparentemente el número de ecuaciones, ¿no? Aparentemente. Pero ahora toca analizar tal como hemos venido haciendo. Por ejemplo, aquí hay una malla. Y aquí hay otra malla. Y 2. Llamémosle aquí otra malla y 3. Llamemos aquí otra malla y 4. Bien. Del circuito podemos establecer lo siguiente, ¿no? Vamos por acá. Del circuito podemos observar que para comenzar tenemos que I4 es igual a menos 4. Entonces ya no van a ser 4 mallas, sino hasta ahí 3. También tenemos que I3 es igual a 2BX. Bien, entonces ya no serían 4, sino serían 2. Porque ya sabemos las corrientes. Ahora toca ver cómo esta corriente de aquí, BX, perdón, cómo esta tensión BX lo tenemos que colocar en función
de alguna de las corrientes de mallas que sí vamos a usar. Por ejemplo, entre otras cosas, de I1, I2 y así. Perdón, I2. Bien. También podemos de aquí visualizar que Bx a qué es igual, ¿no? Bx está aquí y Bx es esta resistencia por la corriente que pasa por aquí. La corriente que pasa por aquí es I2, pero está en contra de cómo va, de cómo está la caída asignada en esta resistencia. Entonces sería Bx menos 1 por I2. Ahora, entre malla y malla tenemos una fuente de corriente, perdón, esto sería amperios y esto sería amperios. Entre malla y malla tenemos una fuente de corriente. Entonces aquí hay una supermalla. Vamos a expresar I2 en función de I1 y del valor de la fuente de corriente. Por lo tanto, I1 lo hacemos saltar, I1 y la dirección de corriente I2 está en contra de la dirección de la fuente de la dirección de la fuente de corriente. Por lo tanto, esto es menos 1. Entonces, colocando aquí sería menos I1 menos 1. Entonces Bx será igual a 1 menos I1. ¿Qué nos sirve? Nos sirve esto. Nos sirve... todavía no. Vemos entonces que Bx está en función de, entre otras cosas, del I1, tal como lo estaba requiriendo acá. Entonces, I3 será igual a 2 por 1 menos I1, que sería 2 menos 2I1. Esto de acá es otra expresión que necesitamos. Bien, acá están mis restricciones. No hay que olvidar que aquí está la supermalla. Como siempre va recorriendo en sentido horario. Aquí está la supermalla. Perdón, está la supermalla. Entonces vamos a proceder a escribir la ecuación de la supermalla, ¿no? Por aquí. Empecemos por aquí. Menos más, perdón, viene así en sentido horario. Entonces sería más menos la tensión acá, que sería 2 por la corriente que pasa por ahí, sería menos 2 y 1. Sigamos, ¿no? Nos olvidamos de esta fuente de corriente, ¿no? Sigamos, más menos I1 por perdón, más menos la tensión que hay en esta fuente, que sería 1 ohmio por I2 menos 1 por I2. Y otra cosa más que todavía no lo he comentado, nótese que aquí hay una resistencia de 1 ohmio en serie con 1 ohmio, pero hay que notar también que en esta resistencia está la cantidad que controla esta fuente, por lo tanto no podemos reducir el circuito, ¿no? Tenemos que dejarlo tal como está. Si no, si sumaríamos estas dos resistencias que están en serie, se va a perder la cantidad que controla esta fuente. Bien, sigamos. Sería más menos la caída de tensión acá, que es la resistencia de 1 por la corriente I2. Por acá, más menos la tensión en esta resistencia, menos 1 por las corrientes que pasan por esta resistencia, que sería I2 y 4. Pero como estamos analizando ahorita la corriente I2, o esta malla de acá que corresponde a I2, entonces sería I2 menos I4. Listo, sigamos, más menos la tensión acá, que sería resistencia 1 por la corriente que pasa por aquí,
que se debe a I1 y 3, pero como estamos analizando esta malla de acá, o esta malla de acá, nos ocupamos primero de la corriente de esa malla menos la otra. Entonces sería menos 1 por I1 menos I3 igual a 0. Bien, dicho esto, podemos reducir algunas cosas acá. Menos 2I1 menos 2I2 menos I2 más I4 menos I1 más I3 igual a 0. Seguimos reduciendo. Menos 2I1, acá sería menos 3I1 menos 3I2, I2 se fue, más I4 más I3 es igual a 0. Bien, ahora vamos a ver qué corresponde. I2 es menos 4. Ahora, I2 es, por acá hay un error. I2 es I1 menos 1, pero acá I2 es I1 menos 1, ¿no? I2 es I1, I2 es I1 menos 1 de acá. I2 es I1 menos 1, I4 es menos 4, I3 es 2 menos 2 y 1. Esto es I4. I4 es igual a menos 4. Listo. Bien, entonces procedemos a reemplazar. Aquí sería, todo esto es matemática ya, 3 y 1 menos 3 y 1 menos 1 y 4 es menos 4 más y 3, 2 menos 2 y 1 igual a 0 nuevamente. Acá sería menos 3 y 1 menos 3 y 1 más 3 menos 4 más 2 menos 2 y 1 igual a 0. 6 menos 8 y 1 perdón, menos 8 y 1, por acá creo que hay un error, no, más 5 menos, acá sería menos 1, por lo tanto I1 es 1/8 ampere. Listo, ya tenemos el I1, por lo tanto B sub 0, que es lo que nos están pidiendo, va a ser igual a, la tensión acá va a ser 1 por I2. Vamos copiando. Entonces B sub 0 es 1 por I2, pero a su vez I2 es I1 menos 1. Es decir, 1/8 menos 1. Entonces, por aquí, B sub 0 será igual a menos 0.875 voltios. Bien, eso sería todo. Conviene dar un comentario acerca de los métodos que hemos estado usando, ¿no?, para la solución de circuitos, ¿no? Hemos visto el método de los nodos, o de las tensiones de nodo, los potenciales de nodo, los voltajes de nodo es lo mismo, y el voltaje de las corrientes de mallas, ¿no?
¿Cuál de estos dos métodos es mejor? Depende del circuito. Es lo que hemos estado observando a lo largo de todo de nuestro estudio. Entonces, tenemos sobre cuál método sería mejor. Primero sería buscar qué método es el que tendríamos que resolver menos ecuaciones. Por ejemplo, se me ocurre un circuito así, ¿no? Rápidamente, no vamos a resolver, simplemente vamos a comentar. 1 amperio 3, supongamos, ¿no? Acá que sea más menos 3 voltios, por acá que sea más menos 3 voltios, acá pongámosle 30 voltios, pues no sé, se me ocurre algo acá, una fuente de corriente. Si es que este circuito se nos ocurre resolverlo por nodos, acá hay un nodo, acá hay otro nodo, acá hay otro nodo, ¿no? No estamos contando los otros nodos triviales, ¿no? No hay ninguna ecuación de restricción en ninguno de estos nodos. Sabemos qué tensión hay, ni siquiera hay supernodo, entonces podemos decir que este sea su nodo de referencia, ¿no? 0 voltios. Entonces aquí hay dos nodos que no sabemos la tensión de ellos, ni siquiera hay un supernodo, por lo tanto acá se tendrán dos ecuaciones. Pero esto es por nodos. Si lo quisiéramos resolver esto por mallas, observen, acá hay una malla, acá hay otra malla, acá hay otra malla. Pero observen que entre malla y malla hay una fuente de corriente, por lo tanto acá hay una supermalla. Si este es I1, con lo que sabemos, esta sería I1 menos 2 amperios. Y entre esta malla y esta malla hay una fuente de corriente, por lo tanto esta es otra supermalla. Todo poniéndolo en función de esta corriente, I1 sería I1 menos 2. Hemos traído esta corriente hacia acá. Acá sería menos 1. Entonces la corriente que pasaría por aquí sería I1 menos 3 amperios. Noten que acá todo esto es una supermalla, como en algún momento hemos visto un problema así. Una sola supermalla. I1 menos 2 menos 1. Entonces, si nosotros usamos para este mismo circuito el método de las mallas, vamos a resolver una sola ecuación. Entonces, todo está en observar dónde o cuál método me ofrece menos ecuaciones por solucionar. O se me ocurre un circuito así también. Por ejemplo, veamos esto. Menos más 2. No sé si me ocurre algo así. Acá más menos 3 voltios. Aquí 4 y aquí pongamos que sea una resistencia de 2 ohmios, 1 ohmio, 2 ohmios se me ocurre, ¿no? Si nosotros planteamos la ecuación por mallas, si planteamos el problema con mallas, aquí tendríamos una malla, aquí tendríamos otra malla y aquí tendríamos otra malla. Buscamos alguna restricción. ¿Alguna de estas corrientes se conocen? Ninguna. Entre malla y malla, ¿hay alguna fuente de corriente? No, entonces no hay supermallas. Entonces, por mallas tendríamos que solucionar 3 ecuaciones. Pero por nodos, hay que observar, hay 1, 2, 3, 4 nodos. Aparentemente habrían 4 ecuaciones, pero si acá le damos, por ejemplo, que este es el nodo 1, que este es el nodo 2, este es el nodo 3 y este es el nodo 4, y a este lo suponemos como nodo de referencia, 0 voltios, entonces veamos, si este es nodo 1, entre nodo y nodo, una fuente de tensión, un supernodo. Entonces, si esto lo ponemos como B1, B3 sería igual a B1 más 2. Ya. Entonces,
Y acá en el nodo 2 ya conocemos la tensión, es 3 voltios. Entonces no tenemos que solucionar acá ninguna ecuación de la ley de la corriente de Kirchhoff. Entonces nos quedaría una sola ecuación, que sería esta, ¿no? Del supernodo. Solo esta ecuación de acá nos quedaría. La ecuación del supernodo, ¿no? Entonces por nodos, por ejemplo, B1 menos 0 sobre 2 más B1 menos 3 sobre 1. Ya terminamos en este punto. Ahora vamos al otro punto. B1 lo podemos copiar, ¿no? Por ejemplo acá, B1 menos 0 sobre 2. B1 menos la tensión acá que es 3 voltios sobre 1. Más B1 menos 3 sobre 1. Terminamos acá. Vámonos acá. B3 que es B1 más 2 menos 3. B1 más 2 menos 3 sobre 2, ¿no? Ya tengo esta corriente. Ahora esta corriente sería más B1 más 2 sobre 4, ¿no? Esta corriente de acá. B1 más 2 sobre 4 igual a 0. Entonces, mientras que por mallas en este circuito se resolverían 3 ecuaciones, por nodos una sola ecuación. Sabiendo identificar bien, entonces sabiendo identificar bien los supernodos y las ecuaciones de restricción, una sola ecuación. Entonces, con esto se pretende conocer bien qué método emplear ante determinadas situaciones. El método mejor será siempre el que menos ecuaciones nos dé por resolver. Y otra cosa, las mallas tienen una desventaja. No pueden solucionar circuitos planares. ¿Qué es circuitos no planares? ¿Qué es un circuito no planar? Tal como lo menciona el libro de Nilsson, ¿no? Un circuito planar es, por más que yo intente estirar, por ejemplo, la resistencia 8 o la resistencia 11, o estirarla hacia algún lado, voy a chocar con alguna de estas resistencias, ¿no? Entonces, si yo intento, por ejemplo, jalar la resistencia 8 y colocarla en un plano, la resistencia 8 se va a chocar siempre con la resistencia 9 que está acá. La resistencia 10 no hay problema, yo la puedo estirar, ¿no? Sería de este punto a este punto, no hay problema, me quedaría un plano. Pero la resistencia 8 va a haber problemas. La resistencia 9, si yo la quiero estirar hacia algún lado, va a chocar con algunas resistencias. A eso se denomina circuito planar. En circuitos planares no se puede usar el método de corrientes de mallas, ¿no? Ahí solamente queda usar nodos. Mallas solo sirven para los circuitos planos, como este. Por ejemplo, a pesar que yo puedo estirar la resistencia de 8, ¿no? O puedo estirar la resistencia de 7, me va a quedar planos. Me van a quedar planos. Acá sí puedo aplicar el método de mallas, aquí no. Aquí necesariamente en un circuito no planar tengo que usar nodos. Bien, eso sería todo.